la señora Claudia Sheinbaum, o mejor conocida públicamente como la narca presidente, como la denunció Donald Trump, de tener alianzas con el narcotráfico y por ello las amenazas de invadir el país para combatir a estos delincuentes que la corcholata no combate, pues lleva una política de abrazos y no balazos, como una contraprestación por haber invertido millones de dólares el cartel de Sinaloa para que el narcopresidente llegara a la presidencia de la República y finalmente apoltronara a la corcholata en la silla presidencial. Por ello es que es el exponente del autoritarismo y del antifeminismo en México. Es un hecho notorio que la señora corcholata no representa a las mujeres, ni es cierto que con ella llegaron todas. Me refiero al episodio de las críticas que le ha hecho la señora Ángela Aguilar, que es una artista folclorista, hija de Tony Aguilar y nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, artistas de la época de oro del cine mexicano, refiriéndose a ella, que la iba a expulsar por grosera, por haberle faltado el respeto, cuando que lo único que manifestó la señora Ángela Aguilar es una crítica a su gobierno autoritario y antifeminista. La señora corcholata, como es una antifeminista, es una enemiga de su propio género, pues tuvo la burrada, la idiota idea de manifestar públicamente en su circo que la iba a expulsar del país, cuando que la corcholata no tiene facultades constitucionales para llevar a cabo ese abuso de autoridad. Pero para estar en contexto me permito exhibir sus declaraciones estúpidas y desafortunadas de una presidenta fallida y fracasada, así. En una decisión que ha encendido las redes y dividido opiniones, la presidenta Claudia Sheinbaum habría ordenado la expulsión de la cantante Ángela Aguilar de México, prohibiéndole además la entrada al país durante todo su mandato. La medida surge tras una serie de declaraciones de la joven artista, quien habría criticado duramente a la presidenta, señalando que México le queda grande a Sheinbaum, haciendo referencia al aumento de delitos y corrupción. Estas palabras no pasaron desapercibidas en Palacio Nacional. Según fuentes cercanas, a Sheinbaum le preocupó la influencia que Ángela Aguilar tiene sobre millones de jóvenes mexicanos. Ángela Aguilar es una falta de respeto. Por eso tomaré la difícil decisión de expulsarla de México. En una decisión... Bueno, esta señora ratifica mis acusaciones de que es la exponente del autoritarismo y del antifeminismo en la nación. Pues, en primer lugar, la señora corcholata está violando la libertad de expresión de la señora Ángela Aguilar, consagrada en el artículo 6 de la Constitución Federal. Además, viola sus derechos humanos, los cuales deben ser respetados, protegidos y garantizados por todas las autoridades. En el caso de Ángela Aguilar, ha sido violentada en sus derechos constitucionales y derechos humanos por la señora corcholata. Pues además de decir o de difamarla o calumniarla, que es un ejemplo malo para la juventud y que le está causando descrédito y deshonra a su persona, la señora corcholata está violentando el artículo 33 de la Constitución Federal, en donde señala que son personas extranjeras aquellas que no reúnen los requisitos que señala el artículo 30 de la Constitución Federal, entre ellos el haber nacido en México. Y ese artículo se aplica
exclusivamente a los extranjeros para su expulsión por ser extranjeros perniciosos o dañinos, y previo el derecho de audiencia de los extranjeros. Esto quiere decir que si un extranjero tiene el derecho de ser oído, de darle el derecho de ser escuchado, pues con mayor razón está violando el derecho de audiencia de la señora Ángela Aguilar, y además le está causando descrédito y deshonra en su persona al referirse a ella como un ejemplo pernicioso de los jóvenes mexicanos. Y el asunto es que la señora Corcholata representa también el autoritarismo, porque siendo un fracaso, un fraude en la presidencia de la República, pues está gobernando para la delincuencia organizada y por ello las represalias de Donald Trump, y además es un títere del narcopresidente, quien gobierna de facto en la chingada. Lo que hace la señora para fortificarse políticamente es asistir a la CELAC en Honduras, en donde ante la presencia de varios comunistas como Lula da Silva, Gustavo Petro y Miguel Díaz-Canet, de los más sobresalientes, va a que se le rinda culto a la personalidad, porque no va a sacar ningún beneficio para el pueblo de México. Simplemente va a adoptar manuales comunistas para seguir adoctrinando a los jóvenes mexicanos y poder cristalizar la cuarta transformación, que es un sistema comunista y que ha logrado acabar con la autonomía y con la independencia del Poder Judicial, y ya tiene el control absoluto de los tres poderes de la Unión. El legislativo, por ejemplo, está sojuzgado, las dos cámaras de diputados y senadores, por la señora Corcholata, y por eso es la diarrea legislativa para aprobar leyes a modo que sojuzguen, que avasallen al pueblo de México. Y para demostrar el autoritarismo de la Corcholata, me permito exhibir la llegada a Tegucigalpa en un avión de la Fuerza Aérea que no va a ser objeto de ningún beneficio para el pueblo de México. Simplemente va a refrendar el compromiso con los presidentes comunistas de América Latina y del Caribe en la 9ª reunión del CELAC, y su llegada se hizo de la siguiente manera. El avión de la Fuerza Aérea Mexicana, quien transporta a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, que se hace presente en la 9ª cumbre de los estados latinoamericanos de la CELAC, jefas y jefe de Estado, mientras vemos la presencia del secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, secretario privado de la presidenta Héctor Zelaya, para recibirla bajo todos los honores que merece su homólogo presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que habla un poco de la presidenta en estos momentos mientras hace su arribo. Nació en la Ciudad de México un 24 de junio del año 1962. Es una política, científica y académica mexicana. Es la presidenta de México desde el 1 de octubre del año 2024, siendo la primera mujer en la presidenta en la historia de este país en ejercer el cargo, y se encuentra en Honduras con la presidenta Xiomara Castro en ser también. Bueno, ese es el cartel oficial que la señora Corcholata exhibe en Tegucigalpa, Honduras. La verdad es que va a recordar sus andanzas de guerrillera, pues fue integrante
del desaparecido grupo terrorista comunista M-19, del que también formó parte Gustavo Petro. Es decir, fue a ese país para refrendar sus ideales comunistas, autoritarios, para imponerlos según las nuevas estrategias que tienen estos sátrapas, estos tiranos en México. De ello ya existen muestras, por ejemplo, suplantar la voluntad de los niños, de los jóvenes estudiantes, al prohibir supuestamente las comidas chatarras, al prohibir con multas exageradas que se escuchen, que se compongan corridos norteños, que porque se refieren a hacer apología de la violencia, y ha establecido otra serie de medidas que son totalmente autoritarias y que ya estamos resintiendo en el país. Por ejemplo, violar el artículo 11 de la Constitución Federal, pues tiene instrucciones a todos los órganos de la policía, del ejército, de la Guardia Nacional, para molestar a los ciudadanos pacíficos, parando no solamente automovilistas, sino personas pacíficas que pasean por la ciudad, para exigirles el santo y seña y para esquilmarlos con multas, y la mayoría de los casos llevarlos presos por cualquier pretexto que se les ocurra a las policías, al ejército y la Guardia Nacional. Por eso refrendo mi opinión con los hechos que estoy exponiendo, y además fundado en la ley, en la Constitución, que la señora Corcholata es un exponente del autoritarismo y del antifeminismo en México. En conclusión, la señora Corcholata es una simple narcisista farsante, mediocre y títere del narcopresidente, que es el que gobierna de facto en la chingada. Muchas gracias.